buenas a todos, bienvenidos a otra sesión del webinar Mastermind MEX. Mi nombre es Pablo Mateos y junto con Emmanuel Morales, que estamos en Guadalajara, realizamos estos webinars. Voy a cerrar un momentito, bueno, a ver si no rebota mucho. Aquí está. Y, pues el día de hoy tenemos un webinar algo especial, porque en lugar de entrevistar a una persona vamos a compartir, hacer como una mesa redonda con varios colegas del grupo sobre el tema de cómo hacer remodelaciones en tiempo y presupuesto. Y hay varias personas, colegas del grupo, que tienen mucha experiencia en remodelaciones, y pensamos, sobre todo en remodelaciones de casa-habitación, y pensamos que sería muy interesante poder compartir nuestras experiencias y intentar resolver algunas preguntas que tenemos sobre costos, sobre tiempo, sobre qué conviene más, decisiones sobre todo que hay que tomar antes, durante y después de la reforma, dependiendo de si lo que vamos a reformar es para quedarnos la propiedad y rentarla, o para venderla, o es una propiedad que ya tenemos y queremos modificar, subdividir, etcétera. Entonces, más que en las estrategias, digamos, comerciales o de negocio, lo que queremos centrarnos es en la propia reforma, ¿no? Entonces invitamos a varios colegas y tenemos 5 confirmados, que están conectados, por eso escuchan ahí más ruido de lo normal. Entonces tenemos un momento, a Brenda Ayala, que se conectó desde Nogales, Sonora. Buenos días, Brenda. Buenos días. ¿Cómo estás? Y si recuerdan, Brenda, con Brenda tuvimos un webinar hace ya casi un año sobre proyectos de compra, remodela y vende que ella hace. También están conectados Alex Ramírez desde Guadalajara. Alex es un amigo constructor que tiene mucha experiencia en construcción y remodelación, y también tiene una renta por recámaras, y hace tiempo le mandamos unas fotos desde un edificio que está construyendo. Hola Alex, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Aquí estamos listos, con el gusto de compartir. Muchas gracias. También tenemos a Sergio Chávez desde la Ciudad de México, que ha sido muy activo participando en actividades del grupo, y él tiene 2 propiedades, que una renta por recámaras y otra renta, una combinación de oficinas, Airbnb y locales, y ahí también ha ido modificando esa propiedad. La conocemos Manuel y yo y varios del grupo. Buenos días, Sergio. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Mucho gusto en participar y una vez más los felicito mucho por esta organización. Muchas gracias, Sergio. Y también tenemos a Beatriz, que le voy a abrir el micrófono. Por aquí está. Con Beatriz. Buenos días, Beatriz. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Buenos días. Aquí también con el gusto de compartir desde el Estado de México. Muchísimas gracias. Y Beatriz también, Manuel y yo y Laura conocemos sus propiedades, y Beatriz tuvo un webinar con nosotros y también tuvo un podcast con Carlos Bevis, y tiene propiedades en renta por recámaras, y ya tiene una especial habilidad para reformar espacios pequeños y para sacar muchos baños allá donde me parece imposible. Qué bueno que también se pudo conectar. Gracias. Gracias. Finalmente tenemos voy a cerrar el micrófono de Betty, ¿qué te parece? Y ya tú lo abres, Betty, o me dices. Y también tenemos a Max Urzúa, que está intentando conectarse, pero él nos hizo el favor de conectarse, estaba fuera de Guadalajara en un sitio remoto en el campo, entonces estaba conectándose por teléfono, pero no le funciona bien. Entonces aquí le voy me está enviando disculpas. Y Max se dedica
entre otras cosas, a compra, remodela y vende en Guadalajara. Entonces quizá con él podemos hacer un webinar especial sobre ese tema, y con la experiencia que ha tenido, porque lleva además 20 años en este tema, creo. Bueno, entonces comenzamos con el tema de hoy. Adelante, Manuel, si quieres empezar con alguna de las preguntas, y vamos haciendo una ronda entre los 4 y los 2. Manuel también tiene experiencia en remodelación en una casa, y yo también de otra. Sí, así es. Bueno, cuando vamos empezando como un tipo de introducción, ¿no? ¿Cómo empezamos con todo esto? Sí. Antes de haber iniciado a construir, pues nosotros anduvimos preguntando, tanto Pablo como yo, anduvimos preguntando, investigando, y tuvimos la oportunidad de conocer a todas estas personas que el día de hoy vamos a entrevistar. E inclusive, como tú lo platicas, ¿no, Pablo? Fuimos a algunas propiedades de ellos para saber y conocer. Entonces, antes de haber iniciado, porque para mí era un mundo muy diferente al tradicional, a mi mundo tradicional, al empezar a construir una obra, pues realmente no era como que algo que hago todos los días, ¿no? Entonces, en base a la experiencia de todas estas personas, pues fue como en lo personal yo me animé a hacer una remodelación, ¿no? Yo en lo personal, pusimos aquí más bien, entre todos, pusimos aquí unas preguntas para que cuestionar aquí a nuestros invitados, y pusimos 2 modelos para remodelar. Tanto es como comprar para vender, como comprar para rentar. Yo creo que podemos dividirlo en estos 2 modelos, ¿no, Pablo? Sí, correcto. Sí, obviamente, pues obviamente cuál es el objetivo de una remodelación, pues es darle más valor a una propiedad con miras o bien a sacarle más rentabilidad, si es tuya, o si la vas a comprar para explotarla al máximo de rentabilidad, o para venderla con más valor, ¿no? Entonces, pues para empezar, las decisiones sobre la remodelación antes de empezar hay que preguntarse cuál es el objetivo de esta propiedad, ¿no? Y cuál es la estrategia de salida, y con eso en mira es como habría que ir pensando en la remodelación, ¿no? Entonces, no sé si centrarnos. Yo creo que en general el interés mayor que hay en el grupo es en la renta a largo plazo, aunque se pueden hacer operaciones de compra, remodela y vende, o a veces pues uno remodela para quedársela, pero si no funciona, pues sabes que tienes la salida de la venta, ¿no? Entonces sí, obviamente las decisiones son distintas si te vas a quedar la propiedad y la vas a rentar, que si la vas a vender, ¿no? A lo mejor en la renta, pues lo que queremos es que sea funcional, ¿no? Digamos, que sea resistente los materiales, y que tengan, a lo mejor, pues por ejemplo, eso, en la renta de recámaras, que es lo que hacemos Manuel y yo, lo que intentamos que tengan el mayor número de baños, ¿no? Las recámaras, o que puedan tener todo su baño privado. Mientras que para una venta, a lo mejor eso no es tan importante, ¿no? Sino que son otras cuestiones, la cocina, la fachada. Yo creo que esas serían las principales diferencias. No Sí, sé así es. Y la primera pregunta que pudiéramos lanzar, Pablo, es, antes de comprar una propiedad, ¿qué son las cosas más importantes que uno debe de observar en la casa? Obviamente para hacerle las remodelaciones. Sí, esa es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Cuando visitamos una propiedad para compra, pues hay que ver. Ya como inversores hemos aprendido a no asustarnos, ¿no? De cómo está la propiedad, el estado en el que está. Al revés, a mí a veces nos emociona más, ¿no? Ver cosas feas que sabemos que ya podemos arreglar. Como diría Carlos Davis, entre más sea mejor. Exacto. Sí, es correcto. Entonces, Brenda, ¿tú qué cosas miras? Tú que principalmente lo haces para compra, remodela y vende. ¿Qué cosas observas en una propiedad, o que buscas para ver que es un buen candidato para reforma? En mi experiencia, la ubicación es la primera cosa en la que
Hay personas que me llaman y me dicen, oye, tengo una casa en venta en tal parte, y lo primero que les pregunto en dónde está ubicada, y ya en base a la ubicación ya puedo continuar con las siguientes preguntas, como si tiene escrituras, cómo anda con los pagos, porque cuando recién empecé agarré una propiedad en una ubicación que no era la mejor y batallé con esa propiedad. Entonces fue un error que considero que cometí y pues que he tratado de ya no volverlo a cometer. Muy bien. En tu caso, Brenda, que agarras ubicación, ¿buscas la casa más fea en la mejor ubicación o no necesariamente siempre aplica así? Ah, sí, perfecto. Sí, tal como nos lo dice Carlos Davis, de hecho, la casa más fea, como él dice, la casa más fea en el mejor vecindario. Y sí, la verdad, completamente de acuerdo con esa afirmación. Y dentro de una vez que tienes, o sea, te llega una propiedad en una zona que te parece interesante, ¿qué miras que te decide a comprarla, bueno, además del precio, etcétera, en cuanto a las propiedades físicas de la propiedad respecto a una propiedad frente a otra parecida? ¿Qué elementos, digamos, de distribución o de estado de mantenimiento te decidiría? Que esté acorde a la zona donde se encuentra, porque hay propiedades que tienen acabados residenciales, por ejemplo, y están en una zona de interés social. Entonces ese sería otro factor que haría que quizás sea más lenta la venta. Entonces lo que yo busco es que la propiedad esté acorde con la zona en la que se encuentra. Si es de interés social la propiedad y la zona también, entonces hay una buena relación ahí. Pero cuando dices residenciales, que es un nivel más alto, ¿no sería más fácil venderla o simplemente va a estar más cara por el hecho de tener elementos de otro nivel? Sí, es más fácil venderla quizá, pero en una zona, como te comentaba, acorde. Por ejemplo, la gente que busca casas residenciales normalmente busca estatus, busca vivir en una zona residencial, no en una zona de interés social. Sí, sí, entiendo el punto. Entonces, es decir, si tú tienes una colonia de clase media y en esa colonia hay una casa de muy alto nivel, pues va a ser más difícil venderla, ¿no? Ajá, sí. Me gustaría hacer otra pregunta, Pablo. Sí, En este caso me gustaría hacérsela a Betty. En el caso de Betty, ella hace remodelaciones para renta, ¿sí? Normalmente, Betty, ¿qué debemos observar uno para calificar si la casa, cuáles son los elementos principales que la casa debe tener para no modificarla? ¿Sí? Porque yo he visto que en tu caso, Betty, pues haces muchas remodelaciones a una propiedad, pero ¿qué no remodelarías de una propiedad si la compraras? Bueno, primero yo creo que lo que debemos de tener muy en cuenta es a quién va dirigido, ¿no? Tener muy claro el mercado, qué quieres y qué no quieres de un inquilino. Por ejemplo, nosotros hemos hecho como un embudo donde hemos entendido ya que parejas o personas con niños no es algo que nos guste tener por la tranquilidad que ofrecemos a los inquilinos. Entonces, en una propiedad, a la hora de analizarlo, lo primero que vemos es los espacios y qué espacio es el mínimo necesario para que cada persona que llegue ahí con nosotros esté cómodo. Tratamos de que tengan su privacidad cada quien. Tratamos de que haya orden, que haya limpieza. Entonces, creo que lo que no movemos o lo que tratamos de cuidar mucho es las áreas de uso común. Tratamos de que esa zona no se modifique. Si se va a modificar, sea una modificación de tal forma que pueda haber una buena circulación. No tocamos la parte estructural, que eso es algo muy importante de una casa.
pensamos, de acuerdo a los espacios que tenemos, materiales ligeros, tratando de dividir. Ahora ya aprendimos también que, por ejemplo, en el tablarroca se escucha de un lugar a otro. Ahora comprendimos que es importante poner algún tipo de material entre las hojas para atenuar los ruidos. Eso es algo nuevo que no sabíamos, y que a la hora de que lo implementas, eso pues es algo bueno, porque entonces las personas se quedan en sus espacios cómodos y pues con un poquito de mayor libertad si tienen que estudiar o tienen que trabajar ya tarde, que la persona que está contigua a ellos pues no les afecte. Creo que también algo de lo que buscamos nosotros, aparte de la privacidad, pues es espacios iluminados con buena ventilación, que también eso es importante, porque como son varias recámaras juntas en un mismo espacio, pues la ventilación y la higiene, a lo mejor yo como médico siempre pienso esa parte, ¿no? De buscar que haya una buena convivencia y que haya salud, que no tratar de tener ahí a todas las personas en un espacio conglomerado y todo sin ventilar u oscuro, porque creo que no es agradable para nadie. Entonces, en una casa, al llegar y evaluarla, si es para nuestro mercado que estamos buscando, pues buscamos todos esos puntos. Llegamos y analizamos lo que ya se tiene, qué es lo que podemos rescatar de ahí y qué es lo que definitivamente no nos es útil. Ahora, de eso que no es útil, ¿en qué lo podemos convertir? Tratando de buscar la armonía, tanto en colores como en circulación, que les vuelvo a comentar, porque hay personas que salen muy temprano, hay otras que se van en la tarde. Entonces, por eso les comentaba de que los materiales y demás como que tengan cierto grado de aislamiento, pues para respetar si alguien está de guardia y estuvo de guardia y llegó a descansar, pues no le afecte tanto. Nuestro mercado va dirigido a médicos o profesionistas que están llegando a descansar después de una jornada de trabajo. Muy bien, Betty. Sí, el punto de circulación es muy importante y obviamente, pues por ejemplo, los buenos arquitectos lo resuelven muy bien, ¿no? Y es algo que los amateurs nosotros no solemos tener en cuenta, y te das cuenta por las malas, ¿no? De que esta casa pues da mucha vuelta al pasillo o se pierde mucho espacio, ¿no? También a veces, o mucho esfuerzo en las personas en circular por la casa. Entonces, sí, exacto. Pues nosotros también somos amateurs, no somos arquitectos, pero sobre la marcha nos hemos dado cuenta de esas necesidades, y ahora, por ejemplo, si vamos y evaluamos una casa, buscamos que tenga todos esos puntos que mencioné, para que tenga sobre todo funcionalidad y estética. Es lo que atrapa a un inquilino y hace que esté renovando contratos. Pero por ejemplo, bueno, tú como nosotros, que son proyectos para renta por recámaras, buscamos que sacarle el mayor número de recámaras, digamos, dentro de lo lógicamente posible. Sí. Como te basas en las que ya están, pero no necesariamente te limitan. ¿Cómo planteas si una casa, porque normalmente una casa se vende, no sé, por 3 recámaras y le terminamos sacando 6? ¿Qué cosas miras en cuanto a esa parte, por ejemplo, de circulación y recámaras? Tú estabas diciendo la ventilación, obviamente hay que ver cómo van a estar iluminadas. Algunas recámaras sí pueden estar hacia el interior, ¿no? Pero es que son las menos. Sí, pues ahora sí que ya sobre no tanto sobre los planos, sino ya viendo físicamente la casa, pues se va viendo si es posible abrir a lo mejor una ventana o auxiliarnos de domos para poder dar esos puntos que comenté.
Si hay una habitación grande, pues entonces ahí inmediatamente busco la manera de acomodar, ya sea de manera horizontal o vertical, dividirla, sacar de ahí 2 y ponerles un pasillo, ¿no? Un pasillo para que pueda circular. Por ejemplo, en una recámara grande que vimos en una casa, buscamos cómo hacer que las puertas puedan abrirse, que sean abatibles, de tal forma de que sí permita abrir, aunque sea que quede al límite con un mueble, pero que se abra en su totalidad, que tenga la división para poder sacar de una grande dos pequeñas, meter a lo mejor una ventana en la parte posterior, o si está el vecino contigo, entonces en la parte de arriba preguntar al arquitecto o al maestro de obra si es posible poner ahí un domo para poder meter esa parte de ventilación e iluminación. Muy bien. Y ya con la experiencia, digamos, te va dando menos miedo, ¿no? Por ejemplo, a mí al principio todo lo que fuera abrir la azotea o modificar una escalera, ¿no? Bueno, todavía me da. También. Sí, Sí, por eso todo, es que preguntamos, porque, bueno, preguntamos a los expertos, porque nosotros tenemos a lo mejor la idea, pero luego me dicen, no, esta idea a lo mejor no es viable, porque con el tiempo puede haber a lo mejor fisuras, ¿no? En la azotea. Entonces, bueno, y si le pusiéramos entonces vitroblock, bueno, pues a lo mejor eso sí, se hace un sellado especial y todo, entonces ya va uno, pues como comentas, perdiendo el miedo sobre la marcha, pero también con el apoyo de los expertos a un lado, de que no le vamos ahí a afectar a la parte de las varillas o del cemento, por hacer a lo mejor poniendo esa iluminación, no sé, a lo mejor un espacio pequeño de unos 4 o 6 vitroblocks nada más, que permita la iluminación natural. Entonces, sobre la marcha uno va aprendiendo. Tuvimos una situación por ahí justo de que al poner unos vitroblocks vimos que se fisuró un techo, una azotea. Entonces, bueno, pues ya ahora restaurarlo con un pegamento especial que venden ahí en Comex, pues se tuvo que realizar y demás. Entonces, por eso ahora somos un poquito más cautelosos a la hora de evaluar hacer ese tipo de proyectos. Pero finalmente en el momento que tú muestras una habitación y que les estás dando luz natural, aunque sea poquita, te repito, pues ya como que eso hace el enganche, o hace que pues tu inquilino diga, sí, me quedo, ¿no? Y aparte, bueno, pues dándoles todo lo demás que ya comenté, el inquilino de verdad que se siente a gusto. Buscamos también, justo en el embudo que les decía, somos muy selectivos ya ahora con nuestros inquilinos. Tratamos de encontrar, aunque nos tardemos más tiempo del estimado, encontrarlo a las personas que deseamos, porque pues también sobre la marcha hemos ido viendo que no todos no cumplen el perfil que queremos en cuanto a limpieza, a respeto de las cosas que cada quien llega. Entonces los filtros cada vez son mayores para hasta llegar con la persona que queremos, y en el momento que ya logramos eso y que valoran también lo que uno les está dando, porque prácticamente están llegando pues con sus maletas y solamente para instalarse, porque hay todo lo que ellos necesitan, pues ya es una garantía de que tú estás haciendo bien el trabajo por un lado, y de que la persona que está quedándose con nosotros pues está también a gusto, y que va a estar un buen tiempo ahí, mientras su trabajo o su profesión lo requiere. Lo que mencionas del inquilino, obviamente, es importante tenerlo en cuenta. Tú estás como describiendo ya el tipo de huésped que vas a tener, porque por eso vas a elegir ciertas cuestiones a la hora de la reforma, ¿no? De baño, de cómo va a estar el baño, cómo va a estar las calidades también, ¿no? De los materiales. Sí, por eso hago el comentario, porque en el momento que tú ya tienes claro a quién va dirigido tu mercado,
las modificaciones que le vas a hacer a una casa. Si por ejemplo, a lo mejor si tú quieres rentar algo en renta tradicional, pues va dirigido a lo mejor a una familia. Entonces ya ahí las necesidades son otras, como tú comentabas al principio, a lo mejor ya no es necesario tantos baños, ¿no? Pero en el caso de las recámaras, que tú ahorita lo estás viviendo también, si tú ofreces una recámara con un baño propio, que no va a ser compartido, pues es un plus, tienes mejor rentabilidad y también tienes más a gusto a la persona. Entonces si tú ahora quieres ir a comprar una casa y ya sabes todos esos puntos importantes de acuerdo al huésped que tú quieres, pues son las reformas que vas a hacer. A lo mejor si es una persona ejecutiva, tendrás que hacer algunas reformas pues con materiales de mejor calidad y a lo mejor darle un espacio para gym o algo así por el tipo de trabajo que ellos tienen. Si tú estás enfocado por ejemplo, nosotros que estamos enfocados a estudiantes de medicina o profesionistas que están por un tiempo solamente, pues no necesitas materiales tan caros, pero sí una buena estética en cuanto a pintura, en cuanto a comodidad y en cuanto a higiene sobre todo. Claro, sí, tocas un punto importante que es también no pasarse en la reforma, ¿no? Digamos, no gastarse más de lo que conviene para ese nicho, que es difícil a veces de... Exactamente, es difícil porque a lo mejor tú tienes una idea y te hacen un cálculo, una estimación en gastos. Sin embargo, ya cuando se termina eso y tú ves que hay otras necesidades o que pudieras darle una mejora todavía, un punto extra, obviamente tu presupuesto se va un poco más arriba, pero finalmente lo recuperas. Claro, sí, lo vas a recuperar y es una inversión que a lo mejor si tú pones un tramo de fachaleta o algo que lo haga ver más cálido o más con mayor belleza ese espacio, pues al final reditúa y además sigue invertido. Sí, muy bien. Yo creo que ¿Cuál es adelante. Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la persona ideal que debemos buscar para que nos ayude a construir? Pues yo creo que en nuestro caso nos asesoramos de un arquitecto que nos ayuda en la parte estructural y aparte tenemos nuestro grupo de maestros albañiles que son de nuestra confianza y que llevan a cabo la parte ejecutiva, ¿no? Además, hay veces que en el plano pareciera que todo fluye correctamente, sin embargo ya a la hora de estar trabajando, de pronto por el terreno o la situación que se tiene, sobre la marcha se van haciendo modificaciones, obviamente con la supervisión del arquitecto, donde nos hace los cálculos y nos dice si es posible o no es posible crecer una casa a lo que uno quisiera, porque de pronto uno dice, pues en la azotea todavía me caben más cuartos, ¿no? Sí, pero resulta que la cimentación o incluso el manejo de tantas personas en un mismo espacio a lo mejor no es lo óptimo para lo que tú quieres estar ofreciendo. Sí, muy bien. Mestre, si os parece, volvemos a hacer esa pregunta a otros de los colegas. Betty, le voy a poner en mute. Sí, claro que sí. Tú lo abres cuando quieras participar, ¿eh? Adelante. Sí, está bien, gracias. Sergio está terminando una reforma ahora para crear un espacio para Airbnb y en la misma casa ya hizo una reforma para un pequeño departamento en la Ciudad de México, en Coyoacán. Sergio, ¿tú qué decisiones tomaste cuando reformaste el departamento de cara a lo que estabas buscando para rentar? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, mira, aquí el enfoque que yo le di es a diferencia de la zona de los cuartos, que está allá en Villacuapa, pues obviamente tenía que ser un espacio con unos acabados mejores, ¿no?
una mejor calidad. Entonces, ese fue mi primera, lo primero que tuve en cuenta. Obviamente, tratar de sacar el mayor provecho para los espacios en este sentido. Cuando yo hablé con Eduardo es la persona de Airbnb, ¿te acuerdas? Que es un co-host que se dedica un co-host que ayudar a rentar en Airbnb a otros. Exacto, entonces pues le enseñé las áreas, ya se los había platicado a ti ya, Manuel, y pues me sugirió que me dio algunas sugerencias de espacio, porque me dijo, aquí lo importante es que tengas 2 recámaras, porque por el área que tienes es pertinente que vaya más gente, ¿no? Mientras más gente vaya, puedes cobrar un poco más, y aparte abarcas un nicho más amplio de mercado, porque yo lo que pensaba era, por ejemplo, para una familia, o sea, para una familia, digamos, ¿no? Pero de 4 personas, ¿no? O sea, que dos adultos y dos jóvenes que puedan, pues, en determinado momento, ¿cómo se llama? Ponerse en cualquier lado, o sea, a lo mejor en un estudio couch o lo que sea, ¿no? Pero él me comentó, me dice, es que hay mucha gente que viaja en parejas, y esa gente sí quiere una privacidad, ¿no? O sea, una pareja en una recámara y otro en otro, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, tenemos que abrir el espacio para 2 recámaras, entonces dejamos 2 recámaras y una sala de estar. Y bueno, pues ahí el compromiso fue que tuviera pues unos acabados pues lo mejor posible, que tuviera ciertas cosas de diseño. Yo soy muy malo para todo eso, pero bueno, mi esposa es arquitecta, no precisamente construye, es más bien investigadora, pero bueno, tiene mucha idea del espacio. Mi hija es diseñadora industrial, entonces entre los 3 pues fuimos haciendo ahí algunos detalles que creemos que van a estar agradables, ¿no? Y sobre todo con la experiencia que hemos viajado en Airbnb. Entonces, lo primero fue que sí hacer unos acabados de mejor calidad que aquí en los cuartos. Sí tengo mi plan A, mi plan B y mi plan C. O sea, si no me funciona como Airbnb, pues igual y me voy al concepto de cuartos, que me ha funcionado muy bien acá en Villacuapa. Pero tengo fe en que sí funciona, porque estamos en Coyoacán, ustedes ya saben dónde. Ayer, por ejemplo, medimos a cuánto estamos ya del centro de Coyoacán, yéndote caminando, y pues es como 1,5 kilómetros, ¿no? O sea, estamos realmente muy cerca. Digo, obviamente caminando puedes irte por callecitas y por callejones, que es más complicado en coche, ¿no? Pero eso le da un plus, porque la gente pues que va a venir en Airbnb normalmente va a querer caminar, no trae carro. Y entonces creemos que vaya a funcionar, pero ese fue el compromiso, ¿no? Que estuvieran los acabados. Obviamente pues ha salido más caro, ¿no? Y ahora entramos en el tema de costos. No, pero entonces sí, tú te fuiste con un experto, que es alguien que lleva rentando propiedades en Airbnb varios años en la Ciudad de México, y tomaste su palabra de que era más rentable este modelo con 2 recámaras, una cocina y un baño. Sí, porque de esa forma abro un poco más mi nicho de mercado. Sí, aquí el punto es eso. Sergio, y en este caso... Sí, adelante. Perdón, Pablo. Sergio, en este caso, ¿quién te está ayudando a hacer tu remodelación? O sea, ¿a quién elegiste y por qué? Bueno, mira, la verdad es que me fui con un maestro que la misma persona que me hizo el cuarto de arriba, como el penthouse chiquito ahí de arriba, que ustedes conocieron, fue la misma persona. Porque bueno, de alguna forma me siento un poco soportado por mi esposa y mi hija, que bueno, tienen pues detalles que a mí no me pasan por la cabeza, y entonces y como no iba a ser una cuestión de que afectara la estructura, pues bueno, con ellas y con este maestro que tiene mucha experiencia, pues por eso me fui con él, ¿no?
¿sí? Y amén de lo que me había comentado Eduardo, que tiene esa experiencia. Aquí lo que estoy viendo es que en Coyoacán hay mucha competencia. De hecho, curiosamente, ahí en América, la casa de Junto, no sé si la recuerdan, pero pues resulta que también está en Airbnb. Apenas me di cuenta hace como 15 días. Y pues también la están como se llama, rentando para Airbnb, aunque creo que no le hicieron muchas cosas, ¿no? Porque son chavos que de alguna vez se murieron sus papás y se quedaron así como un poco desamparados y se les ocurrió rentarla para Airbnb. Entonces, para hacer este modelo de negocios, o sea, para hacer todo esto que estás haciendo, pues realmente tienes un equipo de trabajo, ¿no? Tienes un equipo de poder. Pues bueno, en cierto sentido primero, ¿no? Sí, en cierto sentido sí, claro que bueno, mi esposa no puede estar yendo ahí a ver el avance, que si han sido unas broncas, que de repente ya el fin de semana cuando va a verlo, pues me dice, oye, por aquí esto no me gusta este detalle, etcétera, pero son cosas que ellas son un poco más, como te diré, más exigentes que yo, digamos, no digo no porque a mí me gustan las cosas tan mal hechas, pero hay detalles que ellas, bueno, sobre todo los aprecian muy rápido, ¿no? Habíamos visto... Sí, y cabe, Sergio, lo que nos mencionabas es que tu esposa es arquitecto, ¿no? Sí, te digo, no ejerce como arquitecta, es más bien investigadora en la UNAM, pero bueno, pues tiene ideas, por supuesto, ¿no? Y de hecho, para el cuarto de arriba habíamos pensado en 2 contratistas, pero realmente se nos inflaba mucho el precio con los contratistas y había una cosa que no me gustó de uno de ellos, ¿no? Que me molestó un poco porque quieren imponer sus ideas, ¿no? O sea, eso se me hizo un poco complicado porque aún desde el momento que yo le estaba explicando qué quería y etcétera, él como que a fuerza quería imponer sus ideas, que algunas puede ser que fueran buenas, pero otras iban en contra de lo que yo quería, ¿no? Entonces eso también me decidió a no contratarlo, primero porque se me inflaba el precio y la otra porque era muy terco, digamos, ¿no? Es un punto importante, Sergio, que la persona con la que vayamos a trabajar para la construcción entiendan, digamos, lo que queremos hacer, ¿no? Porque muchas veces ellos traen su modelo, ¿no? De las casas se hacen así, o a mí me ha costado mucho exactamente ellos entiendan, no, pues es que si quieres hacer esto te va a costar tanto, o sea, te va a costar, y entonces yo les exijo mucho, bueno, intento que me puedan cotizar incluso cosas pequeñas, ¿no? Mover esta puerta, ¿cuánto me va a costar? Y ya sé que el primer precio que me dan no es el precio definitivo, hay que hacer muchas preguntas, ¿no? Porque lo que ellos no entienden es que si yo decido mover esta puerta de aquí para acá, hay una decisión de mercado detrás, ¿no? O sea, yo voy a arreglar esto mejor, o lo voy a sacar 500 pesos más al mes, entonces, o 200, o nada. Entonces, tengo que pensar cuánto me va a costar para ver si merece la pena o no. Y lo que pasa es que muchas de los gente que se dedica a remodelar solo piensa en el mercado de unifamiliar, una familia. Exactamente. Fíjate que eso es un punto bien importante. A mí me ha costado mucho trabajo, pero ¿sabes desde dónde? Empezando desde mi familia, me ha costado mucho trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo les he dicho cómo va, cómo mi idea, cómo va, entonces me empiezan, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Me dicen, no, papá, pero es que no, es que aquí este baño está muy chiquito, o esta recámara no, porque dice, yo no viviría aquí. Digo, pues es que no es para ti. Entonces dice, no, pero ¿cómo vas a meter a alguien aquí? Que no sé qué tanto le va a ver. Número uno, la persona que viene aquí, no, bueno, en los cuartos la persona que viene aquí no viene a vivir, o sea, viene realmente a descansar. Algo que dijo Betty por ahí es muy cierto. O sea, normalmente la gente que te renta un cuarto, bueno, y eso debe ser una exigencia desde que haces el tratar, valga la redundancia, de que sean personas que están activas, ¿sí? O sea, si te llega un cuate que dice, no, pues es que yo vengo aquí a la ciudad y voy a ver qué hago y todo eso, olvídalo, ¿no? O sea, es gente que ya está trabajando,
que quiere llegar y descansar. O sea, básicamente, ¿no? Porque realmente no le estás proporcionando nada más que un área de descanso y un área, como dice Betty, limpia, lo más limpia posible, higiénica, para que pueda bañarse, desayunar, porque prácticamente no comen aquí. Es básicamente desayunar, cenar y dormir. Eso es lo que la gente te pide. O sea, si le quieres poner amenities, pues ese ya es otro mercado, ¿no? Y en el caso del Airbnb, bueno, ahí sí poner cosas más agradables, porque la gente va a estar más tiempo ahí. Digo, finalmente son gente que viene de vacaciones y quiere llegar ya después de haber ido por aquí por allá, pues quiere llegar un ratito, estarse en la tarde, cotorrear, etcétera, ¿no? Entonces eso también es importante. Sin embargo, pues en el Airbnb, pues los gastos, también si te quieres poner todo así padrísimo, pues te dan los gastos hasta arriba, ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que me está pasando ahí? Ajá. Sí, mira, si quieren, vamos a hacer una ronda sobre los costos ahora en la siguiente ronda. Entonces, voy a darle la palabra, Sergio, a Alex, que está por aquí. A ver si puedo abrir. Alex, gracias, aquí estamos, Pablo. Hola, ¿cómo estás? Bien, excelentemente bien. Muy bien. Oye, yo sé que tú haces proyectos grandes de edificios, de cosas comerciales, y también tienes renta por recámara. No sé, para el tamaño, digamos, de las cosas que hacemos nosotros, que son más pequeñas, ¿cuál es tu experiencia en cuanto a esas decisiones que hay que tomar a la hora de remodelar un inmueble? Sí, mira, de hecho, bueno, buenos días a todos. Aquí estamos escuchándolos atentamente y me llama la atención, porque cada persona, cada situación, cada bien inmueble tiene un abordaje muy diferente. Estaba pensando que es muy difícil dar como una receta de cocina. No existe, de hecho, una receta de cocina, y más en estos temas de estructurales y todo lo que corresponde a una casa, un comercio, un local comercial, etcétera, ¿no? Mi recomendación, la principal es ver la parte estructural del bien inmueble que vayas a comprar. Yo le comentaba ayer a Pablo algo bien interesante. Cuando tienes la oportunidad de trabajarle a terceros, es ahí donde tienes una verdadera escuela y un aprendizaje tremendo, ¿no? Porque ya no te comportas tú como el comprador, más bien te comportas como la persona que va a hacer la adecuación para que la persona que te está contratando, o a veces no te contratan. Yo le comentaba a Pablo que ha habido ocasiones en que yo he estado a punto de pagar porque me den chance de aprender, ¿no? Cuando son cosas nuevas que no sé, y luego se me hace curioso porque te contratan y luego te pagan. Entonces, bueno, vine a aprender y me pagaron, ¿no? Es una buena bendición, pero lo principal es checar la parte estructural. Yo pienso que aquí es donde se deriva todos los grandes o pequeños problemas, según como lo quieran ver, o según el deterioro que tenga la casa o el bien inmueble, ¿no? Lo que vayas a elegir. ¿Por qué es importante la parte estructural? Porque ya nos ha tocado ver en varias ocasiones que la gente maquilla las propiedades para poderlas vender, ¿no? Si no tienes experiencia, tú llegas y ves algo que se ve muy bien pintadito, buenos perfiles en los muros, el techo tiene la altura conveniente, pero abajo de toda esa pintura, de todo ese maquillaje, a veces encierra grandes problemas, ¿no? Por eso es muy importante, si no tienen ustedes la experiencia, que contrates un especialista o una persona que te pueda orientar un poco más sobre la parte estructural. Hay algunos métodos especiales para ir detectando cuál es la parte estructural de la casa, pero bueno, como les decía ahorita, no es una receta de cocina, más bien es una orientación para que ustedes tengan una visión más completa de lo que quieren hacer. Les comentaba, número uno, la parte estructural, que es la parte principal que más nos interesa. ¿Sí me están escuchando, verdad, Pablo? Sí, Alex, sí. Okay. Perdón, no mencioné que tú eres ingeniero, entonces obviamente conoces bien bueno, la construcción en general. De hecho, ahora me estoy acordando de esa propiedad de la que te pedí tu opinión y amablemente viniste a verla. Y para mí era así fantástica porque era muy barata y podías sacar como, no me acuerdo, 12, 14 cuartos. Y tú te subiste a la azotea y dices, no, pues no hay nada que rescatar, aquí hay que tirar todo esto.
Sí, ahí me, pues, ajá. Sí, exactamente. Miren, le voy a recomendar algo. A veces nos queremos ahorrar unos pesos con un profesional y la verdad es que a largo plazo perdemos cientos de miles de pesos. La verdad es increíble. Ahorita hay una oferta muy buena de gente profesional que por poco dinero, digo poco dinero me refiero yo a un trabajo profesional, 4, 5 mil, 10 mil pesos, se pueden hacer un análisis completo de tu propiedad antes de tomar cualquier decisión. Pero yo siempre lo recomiendo. De hecho, últimamente nos ha tocado la suerte de estar contratando a unas personas que son interioristas, que son, hay dos escuelas aquí muy importantes en Guadalajara y sale la gente súper preparada. Pero ¿por qué la importancia de contratar a un interiorista, no? Yo lo que quiero es algo funcional y algo que me dé lana y que lo termine rápido, ¿no? Bueno, el interiorista yo creo que tiene la sensibilidad pues de darte una ubicación real del espacio físico para una recámara. De hecho estaba leyendo una pregunta de Edgar que decía que qué diferencia había entre un baño privado y compartir un baño, ¿no? En el caso de las rentas por cuartos. Me va a salir un poquito, pero se lo voy a explicar rápido. La diferencia es abismal, es muy, muy diferente rentar algo con un baño privado con un baño compartido. Los baños compartidos se van a tardar un poco más en rentarse. La gente siempre busca esa parte de privacidad y la gente siempre está dispuesta a pagar 500, 1,000 pesos o hasta más por tener un espacio cerrado exclusivamente para ellos, ¿no? Entonces, mi recomendación es que a veces se pueden invertir 20, 30, 40 mil pesos en un baño nuevo y puedes accesar más bien pegar un baño nuevo a tu recámara preexistente, ¿no? Siempre y cuando tengas el espacio, ¿no? Porque a veces es imposible meter un baño. Pero bueno, Pablo, que tiene un poco más de conocimiento de cómo se renta en la parte de Europa, hay unos baños compactos muy pequeños, muy funcionales, casi, imagínense que están en un baño de un avión, ¿no? O sea, pero son funcionales, porque la gente eso quiere, un lugar donde se pueda sentar a gusto a hacer el baño. Una regadera donde te pega codo con codo, pero te puedes bañar rápido. Es la parte funcional y a veces ocupas espacios muy pequeños de 3, 4 metros cuadrados, ¿no? Pero bueno, regresando al punto de la parte estructural, yo pienso que ese es el arranque número uno que todos ustedes o todos debemos de hacer. La verdad es que tenemos que pensar más con la cabeza y no con el corazón, porque luego somos muy, ¿cómo se puede decir? Muy sentimentales. Queremos que las cosas funcionen. Nos imaginamos nuestra camioneta dentro de la cochera, nos imaginamos la moto, la bicicleta, cuando realmente el que te va a rentar o el que le vas a vender, pues a lo mejor su ideología es otra muy diferente. Entonces tenemos que quitarnos eso de la cabeza y verlo desde el punto de vista práctico que sea rentable. El entorno de la casa es muy importante. Creo que esos temas ustedes ya los han manejado, ya los conocen muy bien. Yo he escuchado pláticas de ustedes y la verdad es que tienen la visión muy completa. Aquí el factor número uno siempre es perder el miedo. Y cuando nos aborda el miedo, pues para eso tenemos el recurso económico para poder contratar especialistas que nos puedan orientar, ayudar, y aventarse uno al ruedo, la verdad que no hay que tenerle miedo, hay que irnos con calma y cumplir bien nada más con los estándares para no cometer un error con las leyes, ¿no? Porque generalmente la gente se avienta muy a lo gorras a hacer remodelaciones, no tienen permisos, luego te infraccionan, te clausuran y luego el rato sale más caro. Sí. Pero bueno, yo le hice aquí un pequeño decálogo, voy a ser muy breve, nada más para no quitar mucho tiempo. La parte estructural, número uno, la parte del entorno, donde está la casa o la construcción que quieran comprar. Algo muy importante que no mencionan y que yo considero que es vital también es la ubicación norte-sur, ingresos de la casa, si es entrada norte, entrada sur, oriente, poniente o como le quieran llamar. Eso es bien importante porque de ahí depende si la casa va a ser fresca en verano, si va a ser cálida en invierno, etcétera, ¿no? Generalmente no tendemos a evaluar eso, pero ya he salido de casos que la gente renta en diciembre y en verano se salen, se terminan el contrato
porque dicen, no, es que la recámara de mis hijos es extremadamente caliente, y si no tuviste la idea de meter aire acondicionado por cuestiones económicas, pues ahí te vas a meter en broncas y luego tienes que hacer los gastos de última hora y hacer adecuaciones. Por eso es bien importante conocer la ubicación de los ingresos. Generalmente norte-sur es lo ideal por la ubicación que tenemos en México, pues en relación al hemisferio o a la estructura pues, mismo del planeta. Yo creo que la ubicación es bien importante para garantizar un buen retorno de inversión y que la gente esté contenta con la casa, ¿no? Otra cosa que es bien importante es la evaluación de daños. Cuando vayamos a visitar una casa hay que ser muy críticos. A veces vemos una llave que tiene 35 años pero está funcional y pensamos que a nosotros nos parece bien porque dices tú, bueno, abro la llave y sale el agua perfectamente bien, sí, pero estéticamente te está rompiendo ahí lo que quiere proyectar, y la gente es muy visual, obviamente, pues la gente que va a rentar o te va a comprar quiere ver pues cosas a la perfección. Ese tema ya creo que también se debe discutir en algún momento. Yo creo que es bien importante consideren esos pequeñas inversiones. Mire, aquí en Guadalajara hay unas tiendas donde manejan muebles a unos precios muy buenos y son a veces muebles italianos. A mí me ha tocado comprar pisos italianos de cerámica de 60 por 60, formatos más grandes, a precios, la verdad que increíbles. No es cosa de ponerse a buscar para poder encontrar esos mejores precios, ¿no? Algo también muy importante es la historia de la casa. Quién ha vivido ahí, cómo han vivido. Hay que enrolarse con los vecinos que están. Si ves a alguien por ahí regando el jardín, pues acércate a platicar con él, ¿no? Y manifiéstale tu interés de comprar la casa, y a veces la misma gente te da la historia, ¿no? Pues ya que dice, no, esta casa estuvo resguardada por la Procuraduría y creo que la rescataron de ahí, no sé, hay unas historias increíbles, ¿no? O la usaron para actividades ilícitas o laboratorios, etcétera, no sé. Todo eso dan información que es bien importante que nosotros sepamos cuál es la historia de la casa, ¿no? Si estuvo abandonada, si está infestada, etcétera, etcétera, ¿no? Y la edad de la casa, que también eso es muy importante, conocer la edad. Entre mayor edad, pues obviamente el billete va a ser más grande. Eso sí es una regla, ¿eh? Nunca esperemos ver una casa antigua y que digamos, me va a salir barato remodelar. Pues sí, a lo mejor el dueño anterior ya le dio la manita de gato, pero está oculto la parte eléctrica, lo sanitario. Algo que yo también les recomiendo mucho es que chequen el drenaje. La gente hace una gran inversión en piso, en una cochera muy bonita, en un cancel, pero después cuando ya viene la parte funcional resulta que se tapa por lo menos 3 veces al año el drenaje, porque el drenaje es cerámico y tiene más de 50 años. O tiene una desviación, hicieron un corte o algo y se les tapa el drenaje. Entonces, ahorita ya hay tecnología para poder revisar los drenajes. Ya no es de que yo creo que está bien, no, hay tecnología, hay camaristas, hay gente que se dedica a traer su equipo, meten cámaras de video al drenaje, ven el diámetro, ven si hay alguna ruptura, si hay algún árbol que esté entrando al drenaje. Entonces esos son muchísimos puntos que hay que analizar antes de tomar una decisión. Son las cosas ocultas, pero que a largo plazo te van a dar un beneficio adicional, ¿no? Otro tema también muy importante es checar los servicios municipales con los vecinos, porque hay lugares, hay casas muy bonitas, en zonas muy buenas, pero que no cuentan con servicio porque no tienen agua. En verano se les 2 meses sin agua. La energía eléctrica no han corregido todavía Comisión Federal, a lo mejor algunos postes, y lluvias, hace chispas y se quedan sin luz una semana, ¿no? O sea, todo eso es bien importante que lo sepan, porque al final de cuentas nos va a impactar de manera económica a nosotros, ¿no? Y lo que comentaban hace ratito también, la parte de la funcionalidad. Si verdaderamente la casa es funcional, ustedes deben entrar la primera es como el amor a primera vista, tienes que llegar y ver. Si realmente haces cliqueas bien con la casa, pues obviamente vas a tener más oportunidades, ¿no? Y también ser muy honestos, ¿no? Hay veces que puedes meterte a la parte estructural, y la verdad que a veces pequeñas modificaciones estructurales te dan beneficios increíbles, ¿no? Ya nos ha tocado ver en una ocasión una casa que tenía la sala, era un cuarto la sala. Imagínense, una puerta, abre la puerta y es un cuarto con 2 ventanas. Nosotros, pero tenía un muro que era un muro de soporte para la casa,
nos metimos a la parte estructural e integramos parte de la sala con una parte, un vestíbulo que tenían, y bueno, quedó una sala increíble, ¿no? Y esa casa sí no tuvimos ningún problema en venderla rápido, pero les vuelvo a repetir, apóyense con un profesional, vale mucho la pena. A veces nos queremos ver muy valientes y que yo puedo y que cómo le voy a regalar 5,000 pesos a un tercero. La verdad es que esos 5,000 pesos son bien invertidos. Lo que generalmente yo le digo a las personas, pues a los otros especialistas, por ejemplo en el caso del drenaje, o al electricista o al ingeniero electricista, todas las personas que se involucran conmigo, yo generalmente les hago un pago por un diagnóstico de compra. Y este diagnóstico de compra a mí me cuesta, a veces puedo invertir 15, 20 mil pesos en todos ellos, junto con el interiorista, el ingeniero eléctrico, o el maestro que tiene especialidad en analizar a otras cosas que a lo mejor a mí se me escapan, ¿no? Yo a lo mejor como profesional veo cosas que yo considero que están bien, pero a veces llega otra persona y ya te da otro comentario y después cambia su forma de ser. Alex, ¿nos puedes comentar en qué consiste el diagnóstico de compra? ¿Perdón? Sí, si nos puedes comentar en qué consiste ese diagnóstico de compra. O sea, es como una... El diagnóstico de compra es lo que te acabo de comentar, o sea, ir a hacer una lista. De hecho, yo manejo a lo mejor muchos lo van a conocer, el famoso FODA. El FODA es la fortaleza, la oportunidad, la debilidad y la amenaza que tengas de una compra. Eso creo que vale la pena apuntarlo por ahí, manéjenlo, es muy bueno, muy eficiente. Se lo puedo repetir, o si no se lo paso a Pablo después para que lo analicen. El diagnóstico de compra entra el FODA, que es qué fortalezas tiene la propiedad, ¿no? O sea, todo lo que ya hemos hablado, para no ser repetitivo, ubicación, zona, estructuralmente está bien hecha la casa, hay que checar también el metraje, si el precio del metraje es el correcto para la depreciación de la propiedad. De hecho, Pablo y su servidor y otros que estamos aquí, creo, ya tuvimos la oportunidad de tomar un curso de evaluación sobre bienes inmuebles, y a la verdad que hay unas tablas bien sencillas que podemos manejar para poder tener una visión más concreta si nos están dando buen precio o nos están sobrevendiendo la propiedad, ¿no? Les vuelvo a repetir, se llama FODA, es fortaleza, oportunidad, debilidad y la amenaza. Todas esas pues, las ponemos en un flujo, y obviamente pues tenemos que ver las fortalezas que tiene la propiedad, cuál es la oportunidad, si es verdaderamente está económica, es barata, tiene futuro, o sea, tiene forma de hacerla crecer. En este caso, si quieres rentarla para meter inquilinos, si vas a rentar por la forma tradicional o ahora con los nuevos modelos de renta, etcétera, etcétera. Son muchas preguntas. La debilidad, pues obviamente lo que les acabo de comentar, hay que ver la ubicación, si es norte o sur, si la parte estructural es buena, la historia de la casa, su edad, la edad que tiene, eso es mucha información. Los servicios municipales, si tienen agua todo el año, si es necesario meter a lo mejor alguna cisterna o algún alquiler, ¿no? Como me llamó la atención con Mercedes, nuestra compañera, que yo le decía, bueno, es que son cisternas, me decía alquiler o algo así, total que cada región tiene diferentes nombres, pero al final de cuentas es el mismo objetivo, ¿no? Tener una fuente de abastecimiento de agua de manera permanente, hasta 10,000 litros puedes meter en una casa, y puedes garantizarle al inquilino, a ti mismo, tener agua por lo menos un mes, y es que no llegara a haber agua en los servicios. La funcionalidad y todo eso, ¿no? Y las amenazas, obviamente, es si la remodelo y no la puedo vender, ¿qué va a pasar? Si la remodelo y no gusta, o sea, todas esas amenazas tenemos que agregarlas ahí mismo para saber si nos puede funcionar lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, Alex. En mi caso, ya le había comentado a Pablo que he tenido pues, la suerte de poder hacer a terceros, o sea, hacer remodelaciones a terceros, y también eso es una escuela increíble, ¿no? Porque ahí aprendes prácticamente gratis, ¿no? O sea, porque te está dando la oportunidad de hacer unas modificaciones. Sí, Alex. Sí. ¿Me escuchas? Sí, como estás en el teléfono, sí. Hay un poquito de desfase. Sí, de hecho, cuando me dijiste ayer lo de la oportunidad de hacerlo a terceros, es una lástima que no está Max Urzúa, no se ha podido conectar, pero eso mismo, yo tenía una amiga que quería remodelar un departamento y le pregunté a Max si me recomendaba a alguien para remodelarlo, y él me dijo que él lo podía
no hacía ese tipo de trabajos pequeños, pero que él lo podía hacer. Y bueno, yo le dije que le ayudaba en la cuestión de información para yo aprender. Entonces sí fue muy buena experiencia, porque ahí empecé a aprender costos por metro cuadrado de muchas cosas, ¿no? Que no conocía, y en Excel le fui haciendo las estimaciones. Para entrar ya al tema de precios, etcétera, bueno, en mi experiencia, el problema de la construcción en general, no en todo el mundo, es que es una labor muy artesanal, ¿no? Cada proyecto, cada casa es un mundo en sí mismo, ¿no? No se pueden reproducir. Hay experimentos, ¿no? de casas más industriales, pero en general casi todo es muy artesanal. Y el problema que hemos tenido todos, Sergio estaba mencionando hace un momento, es que al final los costos se van disparando, ¿no? O sea, uno hace una cotización muy buena y después van surgiendo cosas durante la construcción. Algunas son imprevistos, otras son modificaciones que vamos haciendo. ¿Qué recomendarías tú para poder tener un buen presupuesto y que no se nos vaya mucho de las manos? Sí, mira, ese es yo creo que es el coco de todo, ¿no? Porque vuelvo al punto de partida. A veces estructuralmente no fuiste tan dedicado a hacer algo, un buen análisis, un buen diagnóstico de manera estructural, y cuando empiezas a hacer pues la remodelación, te das cuenta que hay un muro que está desfasado, y ya le pides al maestro albañil y nosotros le decimos que lo encuere, que lo deje físicamente expuesto los ladrillos o la parte estructural de ya sea las traves o las contratraves, o lo que se te presenta ahí enfrente. Y te das cuenta que ya le habían hecho un maquillaje a la casa, porque a lo mejor tuvo un asentamiento por un drenaje roto, ¿no? En algún sitio de la casa, o en el patio de la casa, o un árbol del vecino que está a 5 o 10 metros, pero las raíces son poderosas y llegaron hasta tu propiedad. Es muy importante que siempre consideren un 10-15% arriba de su cotización. O sea, no se basen únicamente en decir, bueno, pues ya me dejaron la tonelada de cemento a tal precio, voy a ocupar 8 toneladas y ya con eso ya estoy hecho. No. Siempre es importante considerar un desfase de un 10-15% arriba. O sea, le llaman precio alzado, hagan un precio más alto para que puedan garantizar poder terminar o concluir, ¿no? Si ya ese desfase no les dan los números, entonces sí ya podemos pensar que tenemos problemas, ¿no? Porque no vamos a poder completar. Si es menos del 10 o el 15%, bueno, pues maravilloso, ¿no? Ahí vamos a tener un ahorro, y eso nos va a dar oportunidad de poder meter alguna piedrita o algo que nos guste en la fachada, en la parte interior. Algo que he aprendido yo mucho con la gente que se dedica a eso, a los interioristas, es que a veces unos pequeños toques interiores le dan un matiz bien diferente a las propiedades. Cuando puedes poner cantera, puedes poner recinto, puedes poner mármol, granito, o las piedras de slate. O sea, hay hay una gama increíble de productos que podemos gastar un poquito más en ese espacio, y podemos darle una vida increíble a las propiedades. Los remates de pasillo que no están muy bendecidos aquí en México, no les gusta hacer buenos remates de pasillo, ¿no? Dejan nada más un muro al fondo con un cuadro, y ya la gente se siente contenta, ¿no? O lo pintó de rojo y ya le dan un contraste. A veces esos lugares, esos pequeños espacios, con unas lámparas de muro, o metiéndole algunas. Ahorita hay unos materiales de la Perdura que son muy buenas imitaciones. Perdura maneja como 3 niveles de calidad. Hay una calidad premium que maneja Perdura, que son unas piedras, bueno, no son piedras, son sintéticos, pero parecen piedras. Ustedes pueden comprarlas y con un buen maestro pueden hacer un buen trabajo. Esa es mi recomendación. Cuando quieran resaltar algo, vale la pena, les vuelvo a repetir, gastar 3,000, 4,000 pesos en una persona, un profesional, y eso nos va a aumentar el valor de la propiedad, ¿no? Regresando a la pregunta de Pablo, no hay una tabla especial, Pablo. Yo creo que tenemos que ser muy objetivos y tenemos que tener un buen soporte, porque a veces nosotros nos basamos en lo que, digo, en el caso de mucha gente, se basa en lo que le dice el maestro albañil, ¿no? Le digo, bueno, para empezar, tráigame 7 metros cúbicos de arena, y ahí tiene la cochera llena de arena, o la calle, y luego ya te metes en broncas. Hay maneras muy eficientes de poder trabajar con los materiales,
tener buenos proveedores, conseguir buenos precios también es muy importante para cada uno de los que quieran trabajar, ¿no? Sí, no, y hay productos también que ahorran sí, tiempo. pero digo, no hay una receta de cocina realmente para los costos, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Alex. Digo, ya yo creo que podemos hacer un webinar más sobre construcción contigo en detalle, pero era una probadita hoy. Claro. Muchísimas gracias por compartir estas experiencias. Y vamos a hacer una ronda sobre el tema de costos, que nos quedan como 15 minutos. Y pues sí, obviamente no vamos a poder mencionar muchos precios, pero sí hay muchas variaciones también en los precios de los materiales y en dónde se consigan. Pero bueno, yo donde veo más problema es en la mano de obra, ¿no? En poder estimar bien los tiempos y el coste de mano de obra. No sé si, Brenda, le voy a abrir el micrófono. Sí, si nos puedes comentar tu experiencia en el tema de costos de remodelación. Al principio variaba mucho la cotización inicial que tenías respecto a lo que te costaba y ahora, porque llevas 8 casas remodeladas, ¿no? En un año. Son 8 negocios, 3 no son remodelaciones, en realidad llevo 5 remodelaciones. Ok. Bueno, entonces... Pues mira, en esta situación, cuando hago la cotización inicial, normalmente casi siempre es variable. Como comentaba Alex, siempre hay que considerar un porcentaje más de lo que cotizamos inicialmente, porque cuando ya estás en el proyecto pueden surgir cosas o detalles que no se previnieron desde el principio. Entonces, para prevenir esta parte siempre es importante considerar algo extra, a mi punto de vista. Y en mi experiencia, porque normalmente siempre me han salido detallitos, no muy variables, cada vez conforme la experiencia va siendo menos, porque al principio no sabía hacer bien los cálculos y eso, y ahora varía menos, pero siempre hay una diferencia, siempre cabe la posibilidad de que salga algo inesperado. ¿Y tú contratas con un maestro albañil todo el trabajo o divides, digamos, el piso, la pintura, o contratas a distintos contratistas? Ya a estas alturas tengo un equipo, son las mismas personas las que trabajan conmigo, entonces es un contratista y él tiene a su equipo, entonces él es el que me ayuda con las cotizaciones y todo. Pero tú le contratas todo a él y él ya, digamos, es responsabilidad suya toda la obra. Sí, así es. Okay. Y entonces, sí más o menos se ciñe a la cotización inicial, o sea, no hay mucha variación fuera de cosas extras que tú hayas pedido o algún cambio en los costos de materiales. En los costos de materiales varía ahora que fue el cambio de año, por ejemplo, de 2018 a 2019, algunos proveedores cambian su precio, pero realmente no es mucho, y ya durante el año normalmente se conservan los mismos precios, no hay mucha variación en eso. ¿Y la mano de obra cómo te la cotiza? ¿A destajo, digamos, por trabajo, por cambiarte de baño tanto? Sí. Yo el problema que he tenido ahí es que luego no, es que no incluía la pintura. O sea, tienes que hacer muchas preguntas, ¿no? Porque hay cosas como obvias, pero ¿cómo lo voy a dejar sin pintar? O sea, ¿por qué no me dijiste que había que hacer este otro paso? Pues cotizaron una escalera que era de herrería y luego había que colar los escalones, entonces en el precio no estaba lo de colar los escalones y pintarlos. O sea, son cosas que tú al principio no lo sabes, ¿no? Tú lo que quieres es que te diga cuánto va a costar toda la escalera, no solo el esqueleto. Ya cuando vas adquiriendo experiencia, esos puntos ya no se te pasan porque, por ejemplo, en el piso, cuando ponen el vitropiso, la parte que va alrededor, que se llama zoclo, normalmente hay muchos contratistas que dicen, ok, yo te pongo el piso, pero no incluye el zoclo. Entonces desde el principio, cuando yo estoy hablando con alguien y me da un precio,
y ya le digo, incluido el zoclo, ¿verdad? Y ya ellos me dicen, en ese momento es cuando se sacan a relucir las dudas como, no, es que no incluye el zoclo, y ya lo empezamos a negociar, y así es como lo manejo. La otra parte del piso también es de que varias personas me ha tocado que me dicen, pues es que el piso no está 100% nivelado, entonces por nivelarlo te voy a cobrar tanto. Y hay quienes me dicen, no, o sea, me encargo de nivelarlo y ponerlo. Entonces, también desde el principio les pregunto, bueno, pero te vas a asegurar que quede bien nivelado, que incluye el zoclo, o sea, para que al final no me diga, pero no incluye la nivelación, no incluye el zoclo, así como tú me lo mencionas. O sea que sí es muy importante poder hacer todas esas preguntas, ¿no? O buscar a alguien que sepa hacerlas y que nos ayude a contratar los servicios. Ajá, sí, al principio es necesario, pero ya cuando ya tienes más experiencia, ya todas esas cosas las vas haciendo tú mismo. Sí, por ejemplo, en el piso vamos a ahondar un poquito ahí. Emanuel, tú también has buscado proveedores para poner piso y digo, es un punto, por ejemplo, que ya está muy estandarizado, ¿no? Hay un precio por mano de obra, por metro cuadrado de piso, pero luego resulta que también hay, como dice Brenda, el zoclo y el material, ¿no? El pegapiso o lo que se use. Hay gente que para ahorrar pone solo 4 puntitos, ¿no? Y otros ponen más, o sea, son como 3 elementos de costo. No sé, Manuel, cuando tú buscabas precios había mucha diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Sí, realmente variaba mucho el costo y en lo personal yo no tenía un proveedor específico en piso, ¿no? Entonces es difícil en un principio tomar la decisión de quién es el más adecuado, ¿no? Para hacerte ese tipo de trabajo. Y de otros trabajos, Brenda, que son comunes, no sé, por ejemplo, plomería también se me hace muy poco estándar, ¿no? Porque depende mucho del tipo de obra que haya que hacer. ¿Cómo estimas tú el costo de plomería? En la cuestión de la plomería y la electricidad también tengo una persona que me ayuda, un plomero y un electricista. Y en esto varía mucho las propiedades porque en mi caso que agarro propiedades para remodelar, no todas las propiedades tienen las mismas necesidades. Hay veces que llego a una propiedad y tiene la plomería y la electricidad en perfectas condiciones y hay otras propiedades que no cuentan con absolutamente nada de electricidad, entonces ahí es muy variable también. Y ahí, por ejemplo, en electricidad me he encontrado con que suelen cotizar por salida, ¿no? Un precio que a veces incluye la tubería, la chalupa, digamos, o el aparato que va ahí pegado, el cable de tal tipo, o sea, esas cosas también son en Sonora, así se trabaja. Sí, también así lo hacen. De hecho, no sé, aquí le dicen bajadas, dicen, por cada bajada te cobro 300 pesos, por ejemplo. Exacto. Entonces, hay veces hay algunas que ni se necesitan, que pienso yo, hasta yo misma lo puedo hacer. y ellos siempre, si no estás abusado, siempre te dicen, ay, necesitas esto y esto y esto. Con tal de ganar más, en ocasiones dejan de lado su ética profesional. Sí, si no incluyen cosas, también es la experiencia que he tenido, ¿no? No te dicen todo para ganar el contrato, ¿no? Y luego van saliendo cosas. En este caso, Brenda, cuando tú tomas una casa para remodelarla, ¿quién te ayuda a elegir la casa? Es decir, a decir, la casa es viable para hacer una remodelación no tan costosa, porque muchas veces ese es el problema, ¿no? Muchas veces crees que una casa pues nomás necesita una pintada, una arregladita sencilla y resulta ser que tiene muchos problemas tanto de fontanería, plomería y varias cosas, ¿no? ¿Cómo tú o quién te ayuda a ti, en tu caso, para elegir la casa, en este caso, adecuada, ¿no? Y que no te equivoques en ese sentido. Ajá, sí. Pues mira, desde el principio llevo a un contratista que es el que les comento que me apoya y trato de hacer un presupuesto aproximado. Igual lo hago con la plomería y con la electricidad. Entonces ya en base a eso hago mis números y ahí en base a eso puedo tomar una decisión clara. Ok, perfecto. O sea, en tu caso, por ejemplo, que es para venta,
Tienes que tener claro en cuánto se puede vender este tipo de casas en Sí. esta zona, con este estilo, y de ahí para abajo, con cuánto lo voy a comprar, cuál es mi margen. Sigo la regla de que nos enseñó Juan Carlos, que es la regla del 60%. Siempre busco en cuánto se puede vender y en base a eso le calculo el 60% y eso es lo más que, o sea, parto desde ese número para ofrecer. O sea, tu objetivo es comprar por el 60% del valor al que vas a vender, y en ese 40 están tus costos de remodelación y tu utilidad. Ajá, así es. Sin embargo, como dice Carlos Davis, a veces el primero que dice el número pierde, porque en ocasiones me ha tocado que yo le digo al dueño, ¿y cuánto es lo que esperas recibir por tu propiedad? Y he tenido personas que me dan un precio del 50%. Entonces ahí, si yo ofreciera el 60% llegando, pues ya tendría una diferencia del 10%. Es decir, te ofrecen te piden el 50% del valor de la propiedad. Ajá, así es. Muy bien. Cuando yo le pregunto, ¿cuánto esperas recibir por tu propiedad? Y el precio que me dan es del 50%, entonces ahí ya llevo un margen de ganancia, porque también hay personas muy inteligentes que me dicen, es que yo no sé el precio de la propiedad, y tú dime cuánto me das. Y pues ahí ya, pues a veces me forzan a tener que ser yo la que diga el número. Sí, te dicen ofréceme. Sí, de alguna manera pues yo soy la que tengo que ofrecer. Oye, Brenda, en las remodelaciones en general, ¿qué es lo más complicado o más caro que te ha resultado? ¿En relación a materiales? Pues sí, todo en el proceso de remodelación. Ajá, ¿Qué lo que parte? normalmente me genera más gasto siempre son los baños. Es porque esa parte incluye pues la plomería y normalmente eso lo pongo siempre nuevo. Si la taza de baño, el lavamanos, lo que tenga, siempre lo quito y lo pongo todo nuevo y eso es eso es normalmente lo que me genera más gasto. Ajá. ¿Pero cambias las tuberías también o si también no? Depende, si es necesario sí, pero si no es necesario no lo cambio. Lo que sí cambio siempre son las tazas de baño, los accesorios, todo lo que confiere a eso siempre lo cambio. ¿Ya sabes cuánto te va a costar más o menos un baño de tamaño estándar? ¿Ya tienes en tu cabeza un precio o no? Ajá, un aproximado 10,000 pesos es lo que casi siempre. Ok. Que es por los azulejos y los complementos y los muebles de baño. Sí. ¿Te ha tocado hacer algún baño nuevo o no? Sí me ha tocado hacer un baño nuevo. Todo completo me salió como en 15,000 pesos aproximadamente, porque ese baño estaba más grande. Lo que pasa que era una obra negra y estaba la estructura para el baño, pero no tenía nada. Pero sí tenía las tuberías, las conducciones. No, absolutamente nada no tenía. Yo te lo pregunto todo esto porque para nosotros muchas de las decisiones son en los baños también. O sea, que cómo le puedo meter más baños. Entonces es cuestión de ver por dónde se hace el drenaje, de cómo le llega el agua. El agua normalmente es más fácil, ¿no? Llevar el agua al baño, porque por la pared o por la azotea es fácil de llevarlo, pero el problema es el drenaje, ¿no? No sé cuál ha sido tu experiencia en eso. El plomero es el que se encarga de esa parte. Entonces desde el momento que llegamos a esa propiedad, por ejemplo, y nos dimos cuenta que no había drenaje, llamé a un plomero, le expliqué la situación y a él me dice, no, pues lo podemos sacar, lo podemos conectar desde esta parte, necesitarías tanto de tal tubo, y ya me empieza a explicar el material que necesito. ¿Y todo eso lo hiciste antes de comprar la propiedad, antes de decidirlo? Sí. Ah, muy bien. Sí, esa es la clave, ¿no? Poder estimarlo bien antes de la compra. Ajá, y con la experiencia se van aprendiendo cosas, como hay veces que veo una propiedad y ya más o menos hago mis cálculos aproximados y de igual forma llevo a la persona que me ayuda, pero cada vez estoy más cerca de
de acertar en cuestión de costos, porque ya veo y aproximadamente puedo calcular. Y ya siempre se repiten esos costos. En este año sí, porque como te comentaba, por ejemplo, desde el año 2018 a 2019 cambiaron mucho los precios. Entonces, durante este año puedo confiar en que los precios se mantienen, pero ya cuando sea el cambio de año ahí no sé, hay muchas cosas que suben, hay muchas cosas que cambian de precio. Pero realmente no es mucha la diferencia. Muy bien. Muchas gracias, Brenda. Pues le pido a Betty, a Sergio y a Alex si pueden abrir sus micrófonos, si quieren comentar algo sobre este tema de los costos, de cómo calcular los costos y no salirse del presupuesto, y vamos cerrando ya con este punto. Bueno. Sí, adelante, Sergio. Bueno, a mí, con esta persona con la que yo trabajo, realmente me hace una lista de todo lo que, o sea, de todo lo que va a cobrarme, de punto por punto, o sea, pisos, ¿cómo se llama? Pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente él ya no me vuelve a cambiar esa cifra. El problema que he visto yo es que, por ejemplo, una cosa que a veces hemos tenido un poquito ahí de diferendos es que en la cuestión del metraje, ¿no? O sea, haz de cuenta que me dice, bueno, este cuarto vamos a decir, el azulejo, el baño tiene tantos metros cuadrados, ¿no? Y pues entonces por azulejo es tanto, ¿no? O sea, por el costo por metro cuadrado. Y entonces pues digo, oiga, pero por ejemplo aquí hay un vano, ¿no? O sea, hay una ventana grande, etcétera. Entonces ahí es donde me dice, no, pues que yo lo calculo por todo el área del baño, ¿no? O aquí, por ejemplo, no va a haber azulejo porque va a haber un espejo, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las que luego he tenido ahí un poquito de complicaciones con él, ¿no? Bueno, finalmente llegamos a un acuerdo. Y más bien en lo que a mí me ha salido, se me ha ido más allá, pues eso son las cosas que de repente van saliendo, ¿no? Y pues es un poco complicado. Que a la hora que abren, se dan cuenta que un tubo hay que cambiarlo de lugar, o que hay un tubo hay que pues volverlo a poner, o por ejemplo, por ahí le pegaron a un tubo que ni sabíamos que había ahí de agua, y y pues hubo que volverlo a instalar. Y cosas que uno de repente no planeas bien, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, en la parte del Airbnb, nos dimos cuenta de repente que, y esto fue pues por no haberlo pensado bien, que el calentador va a ser muy complicado ponerlo aparte, ¿no? Porque la casa tenía un solo calentador para todos los baños, porque todos los baños ocupaban o sea, estaba el área de servicios y ocupaban un solo calentador. Entonces ahora, pues tenemos ese problema, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para dividir los calentadores? Entonces llegamos a la conclusión de que para no hacer todo un rollo, vamos a tener que usar el calentador del cuarto de arriba, que es un calentador grande, para todos. Y pues bueno, ahí el problema que voy a tener y que tengo que ver cómo lo resuelvo es que si en determinado momento hay un problema de que se apagó o lo que sea, pues va a ser el problema de acceder a ese calentador, ¿no? Por ejemplo, que es de un inquilino, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que si te das de tope, ¿no? Pero en cuestión de costos, más bien ha sido eso, que de repente queremos decir, no, pues este piso lo habíamos calculado en tanto y ya vemos un piso pues más bonito, entonces vamos a subir un poco. Y te digo, sobre todo es que empiezan las cosas de que, bueno, si ya estamos centrados en gastos, vamos a hacer esto y aquello, ¿no? Yo creo que sí hay que ser como, a veces es difícil, pero sí como limitar mucho. A ver, voy a llegar hasta acá, ¿no? Y ya las otras adecuaciones, las otras mejoras, igual las voy haciendo conforme lo que vaya saliendo ya de aquí, ¿no? Sobre todo mejoras que son en el entorno, no tanto adentro, porque sí sería muy incómodo dejar cosas para después, siendo que ya vas a tener inquilinos y se supone que tienen que estar permanentemente. Por ejemplo, el jardín de nosotros, tú lo conoces Manuel, pues de repente hemos visto que hasta las paredes de los vecinos vamos a tener ahí que mejorarlas un poco porque afean mucho el jardín.
¿Me entiendes? Entonces esas son las cosas que realmente me ha pasado a mí. En términos de costos, este cuate, como ya tiene mucha experiencia, no ha sido tanto el problema, sino más bien a la hora que mide es lo que a veces me desconcierta un poco. Sí, entonces también los acabados, ¿no? Son los que al final suben más de precio, porque te vas dando mira, cuenta por que ejemplo, falta. ahorita lo que decía Brenda, en cuestión de las aguas con esto también, en cuestión de las llaves para los lavabos, por ejemplo, se nos ocurrió poner unos lavabos de esos que son por fuera, o sea, que son como el ovalín, nada más lo llegas y lo colocas así encima. Sí. Y ya ves que necesitan un monomando, bueno, si quieres poner monomando, pues alto, ¿no? Para que logre llegar ahí. Y le pones un monomando aquí alto, muy bonito, todo eso, y entonces de repente empezamos a ver precios, y los monomandos andan buenos, pues como entre 4 y 8 mil pesos, ¿no? Entonces imagínate, yo necesito nomás de entrada 2, porque tengo 2 lavabos, ya son entre 8 y 10, digo, pues ya échale cuentas, ¿no? Son 12. Entonces ahí, sí, híjole, ¿cómo le vamos a hacer ahí, no? Entonces tenemos que cambiar un poco el criterio, y ahí es en lo que ahorita ando viendo dónde puedo encontrar los más baratos y de buena calidad, porque por ahí, como decía, ¿no? Hay cosas que sí tienes que poner de buena calidad, porque si no es constantemente las molestias de que ya se amoló esto, ya se amoló aquello, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha sido, por ejemplo, ¿no? Que sí me ha impactado en los costos, ¿no? Sí, muchas gracias. Adelante, Betty. Pablo, nosotros dentro de lo que hemos visto que podemos economizar en baños, primero es a la hora de hacer la subdivisión, tratamos de buscar la manera en que 2 baños queden contiguos. Entonces eso nos ayuda porque ya a la hora de que se hace la plomería, pues es muy fácil conectar tanto drenajes como agua, porque ya está uno hecho. Otra forma de economizar también es, bueno, pues hacerlos pequeños, como decía Alex, los pequeños tal vez como, no tanto como en el avión, pero sí un poquitito más amplios, pero sí lo más pequeño posible. Y otra forma también de bajar los costos es poner solamente azulejo en el área de la ducha. Ya todo lo demás, pintarlo y ponerle una pintura pues de buena calidad, que sea lavable y que esté bonita, que combine tanto con los pisos como con el azulejo, pero eso te baja mucho los costos también. Ahora, en cuanto al monomando que él dice, es cierto, son costosos, pero también depende de si realmente vale la pena invertirle esa cantidad a un baño de alguien pues que no conoces, ¿no? A lo mejor no es necesario, solamente pues con unas manerales bonitos que funcionen bien es suficiente. Nosotros, si aplicamos todo eso, realmente a la hora de hacer las cuentas no se nos va tan alto el baño. ¿A usted en cuánto le salía el baño? Yo creo que lo comentaron en un webinar. Sí, lo comentamos como en 10,000 pesos. Pues está muy económico. Muy económico. Sí, el metro que el metro por azulejo es de 75 pesos. El monomando. ¿Cómo? Sí, perdón, nada más el monomando que te decía Betty era más bien para el Airbnb, ¿eh? Ok. Bueno, yo lo comento para las recámaras. Nosotros no ponemos monomando ahí porque sí, efectivamente son costosos, se ve muy bonito, y si pones ahí en ovalín, pues sí se ve muy padre, pero también realmente considero que un monomando es más bien para uso personal. Cuando está así para abierto a las personas que llegan, a veces no le dan el cuidado que pues con que se debe de manejar. Entonces creo que llaves así común y corrientes, pero que tengan un acabado bonito, es suficiente. En recámaras, obviamente, a lo mejor en Airbnb es los estándares. Betty, algo de sus baños también que me llamó la atención es, algunos están en una esquina, por ejemplo el que está dentro de una recámara, los han hecho en una esquina y la puerta está como en la esquina de ese baño, ¿no? Entonces da mucha accesibilidad a la regadera y al excusado en muy poco espacio, ¿no? Alguno de los que yo medí, no me acuerdo, medía 1.5 por 1, una cosa así.
Sí, el más pequeño que tenemos es de 1.5 por 1.7. Entonces, por ejemplo, tenemos uno debajo de una escalera. Entonces, el área de WC está debajo de los escalones, suficientes como para que una persona pueda hacer uso y levantarse sin problema. Y ese está invertido. A la hora que entras al baño, tienes primero el área de la ducha, pero tiene un mini pasillo ahí que permite pasar hacia el área del WC, y también en la parte de la ducha pues estar de pie con una suficiente altura, y pusimos en esquina la regadera tratando de que quede bien el área, el chorro de agua, que no se salga, ¿no? Entonces es a lo mejor cambiar un poquito la manera tradicional de que siempre tiene que ser en la pared. Entonces si lo mueves a una esquina la regadera, pues también te funciona muy bien, y el espacio, el perímetro que tienes para la caída de agua pues se optimiza también. Muy bien. No, pues muy buenos tips. Pues Emanuel, hemos tocado muchos temas, dan para varios webinars, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, hay mucha tela donde cortar, ¿no? Y mucho aprendizaje. Sí, había salido, o sea, lo de las reformas había salido en distintos webinars que hemos tenido sobre muchos puntos, está ahí de trasfondo, pero no lo habíamos abordado de manera explícita. Entonces, obviamente, pues sí, hay algunos de los miembros que tienen mucha experiencia en reformas o son constructores. Entonces, hay muchas de estas cosas que a lo mejor parecen obvias, ¿no? Para algunos de los que están escuchando o de los miembros del grupo, pero para los que empezamos en reformas, pues no. Y como dijo Brenda, vas descubriendo si está incluido el soclo, ¿no? Sí, así es, Pablo. Y por ejemplo, en mi experiencia, como te comento, ¿no? Yo nunca tuve experiencia en esto, entonces yo contraté a un arquitecto y los precios que él me dio son los precios estándares que están en el mercado, ¿no? Y no tiene nada que ver con los precios que están mencionando ahorita, ¿no? Por ejemplo, un baño él me lo cotizaba como en 25,000 pesos como mínimo, ¿no? El metro cuadrado de construcción, empezando desde abajo, desde la cimentación, me lo cobraban 7,500 el metro cuadrado. Y él mencionaba que eran los precios más bajos, ¿no? Que se puede ver en el mercado. Precios más bajos como arquitecto y lo que hay en el mercado, ¿no? Pero aquí ellos nos han demostrado que hay otras maneras de construir a un costo menor. Sí, exactamente, como también te decía tu arquitecto, o sea, obviamente yo también he usado un arquitecto, pues está su utilidad y los riesgos, ¿no? A mí, por ejemplo, el herrero que estaba haciendo la escalera se accidentó, y no en mi obra, en su taller, y desapareció 2 semanas o 3, y luego tuvimos que cambiar de herrero, y el otro herrero era más caro. O sea, todo ese riesgo lo absorbió el arquitecto. Yo había acordado un precio con él y él lo tenía que cumplir. Entonces tiene esas ventajas, pero claro, tiene un margen que está incluido en el precio un poquito más alto. Sí, así es. Bueno, pues vamos cerrando para no extendernos más. Son las 9:40. Hemos tenido como unas 40 personas conectadas, y quiero agradecer muy especialmente a los 4 compañeros que se conectaron hoy para compartir su experiencia sobre remodelaciones, a Betty y Juan, a Sergio Chávez, Brenda Ayala y Alex Ramírez. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias, y ha sido pues obviamente una probadita. Ahí en el chat pueden enviar más preguntas, todos somos miembros del grupo y podemos ir resolviendo algunas de estas cuestiones. Sería muy interesante seguir enriqueciéndonos. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, estamos en contacto. Hasta luego, que estén bien y gracias. Muchas gracias, buen domingo. Igualmente. Bye. Bye, que te vaya muy bien. Gracias.